estos momentos inicia sus programas informativos La Verdad Sin Cortapisa, órgano de la Asociación de Buhoneros de la Ciudad Colonial y zonas aledañas, mediante el decreto 357-90. Les saluda Modesto Miliano y Francis Marte. Agradeciendo a nuestros seguidores una vez más que nos sigan apoyando y decirles que nos sigan apoyando, porque cada vez tendremos contenido para su orientación y, bueno, yo creo que la situación amerita y demanda de que los dominicanos, pues, nos alertemos a lo que está ocurriendo y a las amenazas en las que estamos ahora mismo en nuestro país, República Dominicana. En el día de hoy, yo me voy a permitir traer un caso que esta ciudadanía pues ha manejado, ha escuchado, y me parece que hay muchos que todavía no saben la verdad. Y sí me parece importante, interesante, de que conozcamos y sepamos la verdad de quienes están dirigiendo los destinos de este país y aquellos en los que muchas veces confiamos porque se pintan como ángeles, como dioses, y sin embargo, a veces, a espalda nuestra, no son más que asesinos a sueldo y son los principales enemigos de la paz y de los buenos dominicanos. Y en este caso me voy a referir a una situación que muchos periodistas he escuchado referirse al tema con muchos aciertos, pero también he escuchado otros hacer referencia del caso con informaciones un tanto distorsionadas o en desacierto. Y voy a referirme al caso de Virgilio Almanzar. Quien le habla, Modesto Miliano, fui miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Comité de los Derechos Humanos. Yo era incluso la persona a quien Virgilio Almanzar, donde no podía ir por X, cuáles razones, era la persona que les representaba. Para mí, en un momento yo creí que Virgilio Almanzar era, qué sé yo, el papadios de la tierra, porque de verdad desconocía a mi espalda y en su interior las cosas que ocurrían y lo que hacía, de lo que era capaz. Y voy a referirme específicamente que pude escuchar y ver al periodista Rafael Guerrero, quien se refirió a un tema que fue muy espinoso y llamó poderosamente la atención en el país acerca de lo que fue el
el secuestro que se llamó del caso Valdera, del hijo del señor Valdera. Yo estuve ahí. Incluso yo fui usado como chivo expiatorio, aún sin saber absolutamente de qué se trataba. Y debo decir cómo inició y comenzó esa situación. En ese entonces, era ya en los últimos tiempos del periodo de gobierno de Leonel Fernández, donde Virgilio participaba muy frecuentemente en reuniones que incluso creo que tenía entre Hipólito y sus secuaces con Leonel Fernández. De manera tal que en un momento Virgilio Almanzar me llama para presentarme una camioneta de doble cabina que había adquirido producto de una reunión con Leonel Fernández. Fue como un obsequio que le hiciera Leonel Fernández. No es un secreto para nadie, y el que no lo sabía debe saber, que Leonel Fernández fue el autor del gran negocio con el grupo Vicini antes de dejar el poder. Y yo recuerdo precisamente que esa reunión se produjo poco momento antes en que Leonel Fernández declarara la venta de Sanssouci, llámese el Malecón y Sanssouci, que fue la venta del país. Virgilio Almanzar participaba en esas negociaciones. Y, producto de ello, pues, logró llevar a su casa una camioneta de lujo, una camioneta nueva, producto de esas conversaciones. Fue en esas camionetas donde se hicieron, en esa camioneta fue donde hicieron todos los movimientos para lo que fue el supuesto secuestro del hijo del señor Valdera, donde a mí Virgilio Almanzar me llamaba todos los días a las 6 de la tarde. Yo tenía que estar en su casa. Allí conocí a Cecilio, aquel que murió en la Loma del Flaco. Cecilio vivía allí en su casa. Y a mí me dijo Virgilio Almanzar, que Cecilio era una persona de su entera confianza, que lo había mandado a El Salvador a hacer un curso de guerrilla. Wow. Qué lamentable. Parece que el curso de guerrilla fue un pasaje a la muerte, porque fue de los primeros que cayeron en el intercambio que se produjo, o que supuestamente se produjo en la Loma del Flaco, porque los muertos nada más fueron de un solo lado. No sé si llamar intercambio donde los muertos quedan de un solo lado. Bueno, pero así fue. Ahora bien, ¿qué me despertó a mí de saber que no estaba yo, que no merecía la confianza de la cual yo tenía de Virgilio Almanzar? Porque a mí se me subía en esa camioneta
al caer la noche junto a Cecilio. Y hacíamos unos recorridos desde el ensanche Sama, Capotillo, Mercado Nuevo, Herrera y San Carlos. Sencillamente llegábamos a esos puntos ya de noche. Virgilio y Cecilio se desmontaban. Yo me quedaba ahí como el tutor de la camioneta, inocente de lo que estaba pasando. Era cuando se estaban haciendo los contactos para el supuesto secuestro del caso Valdera. Pero todo ocurre y yo sigo inocente de la situación. Yo vengo a darme cuenta cuando ya la prensa explota y el caso sale a la luz pública, donde la única vez que Virgilio a mí no me llamó ni me solicitó compañía fue cuando se fue al palacio a las 7 de la mañana con la intención de arreglar su mundo con el jefe de la policía, que lo era Guzmán Fermín. Yo me sorprendo cuando escucho en los medios de comunicación la situación y cuando a él le preguntan que por qué él se fue solo a esa reunión. No, a él no le interesaba. Pero por yo no saber lo que estaba ocurriendo, yo era el guardaespaldas de Virgilio. ¿Cómo yo me entero de la situación? Un día estamos en la casa de Virgilio ya en horas de la noche y nos espera Coralia Caraballo, quien era la vicepresidenta, y otros miembros del comité ejecutivo al lugar que yo. Cuando llegamos, Coralia Caraballo muestra una actitud de asombro y le dice a uno de los compañeros, de los miembros, que cómo era posible que yo era el único que le estaba dando apoyo a Virgilio Almanzar, mientras que a mí se me consideraba de un traidor. Esa palabra a mí me dejó sin aliento, porque yo lo escuché. Y me puso, bueno, a pensar, pero ¿de qué se trata? ¿Qué esta mujer ha querido expresar con esto? Porque ¿qué yo he hecho? ¿Y por qué a mí se me pudiera considerar traidor? Si yo nunca he traicionado a nadie. Todo lo contrario, yo creo que lo que he hecho, yo creo que me he traicionado a mí mismo por proteger a otros. Lo que pasa es que usted estaba siendo víctima sin usted darse cuenta. Pero lo que se estaba tramando ahí era algo peligroso y tremendo. No, estaba siendo usado como chivo expiatorio y se producía un param pam pam ahí y el primer caído podía ser yo y sin saber de qué se trataba. Así es la vida. Entonces, pero vaya usted a cuál fue el pago que yo estuve. Luego de eso, en ese lazo de tiempo, se produce precisamente, póngale atención a estas informaciones, a estas declaraciones, como se le quiera llamar, que es real y efectivamente lo que ha venido ocurriendo, ¿eh? Y lo que hoy pone mi vida en peligro. En ese lazo de tiempo se produce el cierre del Parque Enriquillo
que los empresarios se proponían convertirlo en un parqueo de 5 niveles. Yo traté de obtener alguna respuesta para darle a la comunidad que estaba impaciente, queriendo saber qué iban a hacer en el Parque Enriquillo, pero nadie nos dio la cara. Igual como lo hizo Juan Vicini, que en el Conde nos dejó hablando solo y no nos dijo esta boca es mía, a modo de menosprecio. Entonces, yo acudí con una comisión, acudimos donde quien era uno de los empresarios, entre ellos, que estaban vinculados a la obra, de nombre Enrique, era el dueño de Calzado El Encanto. Pero este señor nos mantuvo a 5 miembros de la coordinadora. Estamos hablando de la Coordinadora Barrial para el Desarrollo de Villa Francisca, que tuvimos el honor de ser fundador. Y era una organización que estaba haciendo el trabajo en beneficio del adesentamiento de Villa Francisca. Pero resulta que al no encontrar a nadie que nos supiera dar alguna información con la que pudiéramos calmar o llevar sosiego a la comunidad de Villa Francisca, bueno, pues lo que tuvimos fue que llamar, convocar a una rueda de prensa a la glorieta del Parque Enriquillo. Y luego, pues a través de nuestra denuncia, se dice que llegó un informe de las Naciones Unidas que decía que ese parque no podía ser tocado porque pertenece al patrimonio cultural de la humanidad. Es entonces cuando Virgilio Almanzar se encarga de desaparecer la coordinadora. Prácticamente me arrebata los estatutos de la coordinadora, lo pone en manos de sus abogados, de su abogado, Genaro Rincón, el doctor Genaro Rincón, y allí desaparecieron la coordinadora. No sé por cuánto la negociaron. Y resulta que lo mismo ocurre ahora con la Asociación de Buhoneros de la Ciudad Colonial y Zonas Aledañas, que fue negociada con lo mismo Vicini, se dice que por 860 millones de pesos. Virgilio Almanzar me llama a su casa, me dice que tenemos que hacer un arreglo a los estatutos de un trabajo para la asociación para evitar lo que está ocurriendo. Y resulta que lo que hizo fue convocar un grupo de la asociación, de los cuales me pidió datos de mi más allegado, de la persona más confiable, más allegado a mí. Y yo, qué sé yo, inocente de lo que se trataba o de lo que era capaz. Virgilio Almanzar, nunca lo pensé. Pues le entregué precisamente todo lo que me pidió y al final lo que aparece es un grupo constituido en una asociación, se llama ASO Bucaconde, Asociación de Buhoneros de la Calle El Conde. Hoy son las personas que los vecinos y todo el mundo y todos los, el ayuntamiento y turismo apoyan y a nosotros prácticamente nos acosan, nos persiguen y como ya todos sabemos, tenemos 3 muertos, pero el blanco es mi cabeza de manera tal que hoy Virgilio Almanzar involucra hasta mi propio hermano. Mi propio hermano, yo soy amenazado incluso de muerte por mi propio hermano, por el hecho de no obedecer y de no dejar de denunciar las acciones de Virgilio Almanzar. Que yo tenía que dejar de denunciar a Virgilio Almanzar y callarme con el asunto de la asociación. Y dejarme matar de Virgilio Almanzar.
Cuando hablo de mi propio hermano, estoy hablando de quien pudiera ser mi hijo y hermano. Digo así porque ese muchacho al que me refiero, cuando mi mamá pues dio a luz de él, fue en la clínica Luis Franco. Yo fui quien tuve que ir a saldar las cuentas, porque mi padre estaba enfermo y no tenía nada de que echar mano, como decimos por ahí. Ese muchacho me consumió mis primeros ahorros en aquel entonces, que tenía yo poco tiempo de haberme instalado aquí en la ciudad. Pero no obstante, después de eso, ese muchacho tuvo cierto percáncer, en la que yo tuve que entregarme en cuerpo y alma, día y noche, para sacarlo a flote. Sin embargo, hoy Vigilio Almanzar aprovecha y utiliza ese muchacho en mi contra. Y no solo a él, sino lo ha llevado, incluso lo ha vinculado a parte de mi familia, fuera de él. De manera tal que yo me veré en la obligación de defenderme. No voy a entrar en algunos detalles, pero estoy en la obligación de hacerlo porque para nadie es un secreto lo que está ocurriendo en nuestro país. Estamos viendo casos donde una militar, psicóloga y militar y madre de una niña de 6 años la agarra y le corta el pescuezo. Entonces, ¿qué yo pudiera esperar de una persona? En este caso, que es mi hermano, pudiera ser mi hijo y hermano, pero que me amenace y de la manera que lo hizo, pues yo creo que amerita, de verdad, que yo tenga que acudir a algunos medios a mi alcance para evitar cualquier acción de esa naturaleza como la que estamos presenciando. Dios mío, creo que ahora mismo el país tenemos que ponerlo en oración. Creo que tenemos que aferrarnos más a Dios y pedirle que meta su mano, porque las cosas que están pasando son para preocuparnos. Mire, lo que está sucediendo en nuestra nación, en nuestro país, es algo que es muy lamentable. Por la sencilla razón eh, de que prácticamente los ciudadanos no tienen derecho. Si usted denuncia algo que está mal, a usted lo tienen como el peor de la película. No, que cuando viene a ver ni caso le hacen a uno. No, Como ha entonces sucedido. te agarran y te acechan y te matan o te mandan a matar. O sea, no tenemos derecho eh, a usted hacer un reclamo a favor suyo, a favor del pueblo, porque aquí los que tienen derecho son los poderosos. Entonces, es la razón de que prácticamente a veces nosotros somos víctimas. Nos utilizan cuando ellos saben que alguien está por defender una sociedad y todo eso, hacen lo imposible para quitarle el medio a esa persona. Y yo soy testigo de mi hermano Modesto, que yo a veces yo he tenido que socorrerlo, hacer algo rápido porque eh, tengo videos de alguien que nos persiguen. Entonces, de eso que se trata. De que si usted no está de acuerdo con lo que ellos dicen, entonces usted es una víctima. Usted tiene que ponerse acordes a ellos, hacer lo que ellos le digan. Usted no puede protestar, usted no puede señalar, señalar a nadie, no, que tú estás haciendo la cosa mal. No, usted tiene, obligatoriamente tiene que decir que está haciendo las cosas bien. ¿Y en qué mundo que estamos viviendo? Es que a la gente se le ha olvidado de que Dios
está a la puerta. Y muchos se están dejando usar del enemigo, haciendo cosas, pensando de que algún día no le van a dar cuenta a Dios. Pues tengo para decirle que tarde o temprano vamos todos a darle cuenta a Dios de lo bueno que usted hizo o de lo malo que ha hecho. Entonces, no persiga ni maltrates a los hombres de valores, hombres y mujeres trabajadoras. En el caso nuestro, nosotros como Asociación de Buhoneros de la Zona Colonial, nosotros hemos sido perseguidos hace muchos años. Entonces, a los gobernantes no le importa nuestra situación. Entonces, nosotros tampoco tenemos derecho porque ellos nos lo quitan. Lo que ha sido de nosotros nos lo han arrebatado. Entonces, mire cuál es la situación. Es como lo que a ellos les interesa es el bienestar, lo que puedan conseguir. Cuando ellos ven que van a conseguir algo, que hay un futuro por aquí, a ellos se les importa de derrumbar, a salir de eso de una vez. Porque a ellos lo que les interesa es agarrar todo lo que les pase por el lado y que no le importe nada de lo que está a su alrededor. Nuestro país, el caso muy lamentable, pero son muchos los que han desaparecido por estar a favor del pueblo, como el caso de nuestro hermano Modesto. Bueno, yo quiero concluir este tema con lo siguiente. Dios me ha dado la capacidad y el valor para defenderme y defender a quienes no se han sabido defender o a quienes no se saben defender. Por eso, cada día que me levanto, solo pongo mi seguridad en manos de Dios. He dicho, es mi único protector, es mi guardián, es mi todo, porque por Él estoy vivo. Y a Él le debo la vida. De manera que vamos a concluir poniendo una vez más en manos del Todopoderoso nuestro país y nuestra seguridad. Estamos hablando de la seguridad propia de lo que todavía tenemos el valor y la disposición de seguir defendiendo nuestros derechos constitucionales por el cual hoy nuestra vida está amenazada. En manos del Señor ponemos a partir de este momento y en cada día que amanezca nuestra seguridad y nada. Eres el dueño de todo y será el protector nuestro. Muchas gracias. Hasta la próxima. Dios le bendiga.